Cordial saludo. Viernes 10 de febrero. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, encontramos varios elementos para nuestra reflexión que les invito a contemplar brevemente. Lo primero es el diálogo que tiene la serpiente con Eva. Esa tentación, ese llevarla a desobedecer a Dios. ¿Y cómo lo logró? Con una frase: serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Y eso es en últimas como lo que seduce a Eva para desobedecer el mandato del Señor y dejarse engañar por la serpiente. ¿Conocerán ustedes algún joven o incluso lo han experimentado en carne propia que después de confiar en su padre toda la vida, de niño, de adolescente, siempre descubrió en su papá a un héroe? Siempre le preguntaba, le consultaba, porque su padre todo lo sabía. Y cuando va a la universidad, ante las primeras ideas extrañas, revolucionarias, ¿qué le dicen? Empieza a desconfiar de su padre, empieza a alejarse de él, incluso es capaz de decir: mi papá es un ignorante que ni siquiera terminó la escuela. Para después, con el transcurrir de los años, quizás también ya entrando en la adultez, tendrá que reconocer: a pesar de que mi padre no terminó la escuela, era un sabio y tenía razón. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros con el pecado. El pecado es que nosotros queremos tomar las decisiones que le corresponden a Dios. Queremos ser como Dios, entonces nos hacemos autosuficientes. Ya no necesitamos a Dios, no lo escuchamos, porque somos nosotros los que lo sabemos todo. Desplazamos a Dios. En segundo lugar, ayer el texto que nos presentaba el Génesis terminaba diciendo que los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno del otro. Y hoy nos dice el texto: cuando comieron del fruto, se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. La desnudez es la pérdida de la inocencia. Cuando el hombre pierde la inocencia, se vuelve malicioso y empieza a darle un sentido dañado, obscuro, a aquello que ante los ojos de Dios no tiene ningún misterio. Nada tiene que ser escondido. Este cuerpo que Dios ha creado es hermoso, pero por la pérdida de la inocencia, por nuestra malicia, tenemos que empezar a taparlo. La pérdida de la inocencia. Y cuando perdemos la inocencia, entonces tenemos que empezar a escondernos de Dios. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Es que toda la realidad del pecado es como una cadena, un proceso. Primero, por la soberbia desobedecemos. Y al desobedecer, nos escondemos. El pecado
por donde se mire, nos aparta de Dios. Ahora, ¿cómo se originó todo esto? Por un simple diálogo. El diálogo del hombre, en este caso de Eva, con la serpiente. Y una vez más hay que reiterar, con el mal, con Satanás, no se dialoga porque él es más astuto y nos engaña. Ahora bien, todos por nuestra condición humana, por nuestra fragilidad, estamos en constante diálogo con el mal. Miren, esto es paradójico, pero es muy bello. Cuando dialogamos con el mal, con Satanás, él nos engaña y entonces nos deja enfermos, dañados. Ya no podemos hablar. Después de hablar con él, no podemos hablar. Nos hace mudos, sordos, paralíticos, leprosos. ¿Qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer cuando por nuestra tentación y debilidad dialogamos con el mal? Acercarnos a dialogar con aquel que puede curarnos. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del 31 al 37, que nos habla que le presentaron a Jesús un sordo que además apenas podía hablar y le pedían que le impusieran las manos. Después de que Jesús con saliva le tocó la lengua y los oídos y dijo, Efetá, ábrete, dice el texto, que a aquel hombre se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Solo Jesús, la gracia de Jesucristo el Señor, puede liberarnos de ese engaño de Satanás que nos oprime, que nos enferma y nos daña. Y hay otro elemento que no podemos dejar pasar por alto y que es muy común en los evangelios. En este caso, como este hombre era sordo y apenas podía hablar, era la gente la que le pedía a Jesús que le impusieran las manos. Esa gente es la iglesia. Por eso usted y yo debemos sentirnos orgullosos y agradecidos por ser iglesia, por ser católicos, porque la iglesia se convierte en intercesor ante el Señor para que nos perdone, para que nos sane, nos cure y nos libere. Cuando nosotros no podemos hacerlo, la iglesia ora por nosotros. Y de ahí la importancia que yo, como iglesia, ore por los hermanos, porque todos necesitamos sanación, liberación y vida nueva. Aquí está, en la palabra de hoy, la experiencia de Adán y Eva que conversan con el mal, con Satanás, con el pecado que los oprime, les roba la libertad, los enferma y los daña, y la experiencia del diálogo con Jesús que sana, libera, redime y salva. No dejemos de dialogar con Jesús. No dejemos de buscar a Jesús en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la confesión. No permitamos ser más engañados por Satanás. Busquemos siempre a Jesucristo el Señor y busquémoslo en su amada iglesia. Feliz día y que Dios les bendiga.